Cuando la puerta de la camioneta se abrió de golpe, el frío no llegó poco a poco. Entró como una ola violenta, cortante, sin piedad. Pero no fue el aire helado lo que le robó el aliento a aquel hombre. Fue lo que vio del otro lado. Una pastor alemán grande, inmóvil en medio de la nieve, su pelaje cubierto de blanco, su cuerpo tenso como si esperara algo. Y junto a ella, tan pegados a sus patas que casi se confundían con la tormenta, dos cachorros diminutos temblaban con los ojos abiertos de par en par, demasiado pequeños para estar ahí. Demasiado frágiles para sobrevivir una noche así. Él había recorrido esa carretera de montaña cientos de veces durante sus entrenamientos militares. Siempre vacía. Siempre en silencio. Pero esa noche, la tormenta había convertido todo en una cortina blanca. Y cuando las luces de su camioneta iluminaron esas siluetas al costado del camino, algo dentro de su pecho se apretó de una forma que ningún combate había logrado jamás. La perra no ladró. No gruñó. No retrocedió cuando él salió del vehículo. Solo lo observó. Sus ojos oscuros y alerta transmitían miedo, cansancio y una determinación feroz que decía claramente, no se movería de ahí. No sin sus crías. Ni siquiera por calor. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al corazón, compártela con alguien que entienda lo que significa la lealtad. A veces una historia así puede cambiar el día de alguien más. Levantó una mano despacio, con la palma abierta, como le habían enseñado hace años cuando las palabras no eran suficientes. Y habló en voz baja, firme a pesar del viento, diciéndole que estaba a salvo, que ya no tenía que luchar más. Sabía que los animales no entienden las palabras como las personas, pero sí comprenden la intención, el tono, la paciencia. Los copos de nieve se aferraban a sus bigotes y uno de los cachorros gimió, un sonido débil y frágil. Fue en ese momento cuando lo notó. El cambio sutil en su postura, la forma en que inclinó su cuerpo apenas un poco más sobre ellos, no con agresión, sino con desesperación. Retrocedió hacia la camioneta y abrió la puerta del copiloto de par en par, dejando que el aire tibio se derramara hacia afuera, la luz del interior proyectando un resplandor suave sobre la nieve. Y esperó. Resistió cada impulso de apurarse porque sabía algo que aprendió en otros lugares, en otras batallas, la confianza no se toma. Se gana. Pasaron minutos. El viento aullaba. Sus dedos se entumecieron. Pero la pastor finalmente dio un paso cauteloso hacia adelante, luego se detuvo. Sus ojos fijos en los de él, midiéndolo como él había medido amenazas toda su carrera. Otro paso. Otro más. Hasta que se quedó justo al borde de la puerta abierta, el calor rozando su rostro, y por primera vez su compostura se quebró lo suficiente para que él viera que tan cerca estaba del colapso. Se arrodilló en la nieve, bajándose, haciéndose más pequeño, menos amenazante, y tocó suavemente el asiento. Una invitación, no una orden. Lo que él no sabía, mientras la perra dudaba en el umbral entre el calor y la supervivencia, era que ese momento, ese simple acto de abrir una puerta en medio de una tormenta, estaba por cambiar mucho más que una noche helada en un camino olvidado. La pastor alemán finalmente avanzó. No porque confiara completamente en él todavía, sino porque sus cachorros ya no tenían fuerzas para esperar. Y tan pronto como sus patas delanteras tocaron el borde del piso de la camioneta, uno de los cachorros se tambaleó, con las piernas temblando, y cayó contra su pecho, obligándola a tomar una decisión que ninguna madre debería tomar en medio de una tormenta. El hombre se movió al instante. Lento, pero decidido. Sacó una cobija gruesa de detrás del asiento y la extendió sobre el piso, la tela absorbiendo la nieve derretida mientras el calor de la cabina los envolvía. Y cuando la pastora empujó suavemente a sus cachorros hacia adentro, uno por uno, él vio cómo sus hombros finalmente bajaron un poco, como si toda la pelea se hubiera drenado de ella de golpe. Ella subió al último, girándose una vez más para mirarlo, sus ojos escudriñando su rostro con una profundidad que resultaba inquietante, como si necesitara memorizarlo. Como si necesitara saber si esto era seguridad o solo otra trampa cruel que el mundo le gustaba jugar. Y entonces se acostó, enrollando su cuerpo firmemente alrededor de sus cachorros, protegiéndolos incluso ahora, incluso aquí.
Cerró las puertas despacio, sellando el frío afuera, y por primera vez desde que se detuvo, se permitió respirar completamente. Apoyó la frente brevemente contra el volante mientras la emoción lo golpeaba más fuerte que cualquier misión. Mientras la calefacción rugía, los cachorros empezaron a moverse, colitas temblando, gemidos suaves convirtiéndose en chillidos débiles, y uno de ellos gateó torpemente hacia su bota, presionando su nariz contra el cuero como si lo atrajera el calor. Y sintió algo dentro de él abrirse, algo que no se había dado cuenta que llevaba años entumecido. Había visto lealtad en campos de batalla. Coraje bajo fuego. Sacrificio medido en sangre y silencio. Pero esta resistencia silenciosa, esta madre que había elegido quedarse en una ventisca antes que abandonar a sus hijos, se sentía igual de heroico. Condujo lentamente montaña abajo, luces intermitentes encendidas a través de la nieve, mirando cada pocos segundos para asegurarse de que seguían respirando, seguían tibios, seguían siendo reales. Y cuando la pastor finalmente levantó la cabeza y la apoyó contra el asiento, cerrando los ojos por primera vez, él supo que había decidido no solo aceptar la ayuda, sino confiarle lo que más le importaba. Llegó a una pequeña clínica al lado del camino, mucho después del horario de cierre. Tocó hasta que las luces se encendieron, hasta que alguien respondió. Y cuando el veterinario vio a la familia envuelta en sus brazos, no hubo preguntas. Solo acción. Horas más tarde, mientras el amanecer comenzaba a suavizar la tormenta afuera, los cachorros dormían en una perrera climatizada, sus pancitas llenas subiendo y bajando, y la pastor estaba de pie junto a él, ya sin miedo. Su cola rozando su pierna como si perteneciera ahí. Y cuando el veterinario dijo que sobrevivirían, que habían estado a solo minutos de congelarse, sintió su garganta apretarse otra vez, esta vez de alivio. Se arrodilló, encontrándose con su mirada, y susurró una promesa que no había planeado hacer. Que nunca estaría sola otra vez. Que su pelea había terminado. Cuando finalmente salió de la clínica, con el sol rompiéndose entre las nubes, no se fue con las manos vacías. Porque algunos rescates no terminan con despedidas. Terminan con una familia formada en el momento más improbable. Todo porque un hombre decidió abrir una puerta y una perra valiente decidió cruzarla. Si esta historia tocó tu corazón, no solo sigas de largo. Compártela con alguien que crea en la lealtad, en el perdón y en ese lazo inquebrantable entre humanos y animales. Deja que este momento sea escuchado. Toca el botón de me gusta si crees que cada héroe merece ser recordado. Deja un comentario con un corazón si alguna vez has amado a un animal como familia. Y no olvides seguir o suscribirte para más historias verdaderas y poderosas que se quedan contigo mucho después de que terminan.